Muy bien, continuamos entonces analizando el valor histórico que tiene el libro de Hechos de los Apóstoles. Planteé una pregunta para seguir reflexionando en el sentido de cómo la obra se compone, ¿verdad? Cómo el autor termina elaborando esta obra maravillosa que nos tiene el mensaje que ya hemos dicho. Ahora, ¿cuáles son los argumentos para defender el valor histórico más allá de estas elaboraciones que se encuentran y que a nosotros nos parecería un tanto difícil de poder eh, entenderlas, pero esto no le quita su valor histórico a este libro? Entonces, los argumentos son cuatro. Primero, porque hay una geografía histórica muy precisa, es decir, Hechos es preciso en datos realmente difíciles, como la situación de Derbe, la situación de Listra, ciudades que en ese tiempo y hoy en la actualidad son poco conocidas. Entonces, Lucas conocía perfectamente la geografía en la que se movía o se movió el apóstol Pablo en cuanto a su mensaje. Tenemos el conocimiento que tiene Lucas sobre las instituciones políticas que en ese momento existían o que regían en el Imperio Romano. Recoge con exactitud las diferencias de títulos y estatus de las autoridades para cada ciudad. Por ejemplo, tenemos a los politarcas en Tesalónica, según lo plantea el capítulo 17, versículo 6. Tenemos también al canciller en Éfeso, capítulo 19, versículo 35, y el lugar donde se hacían las discusiones entre los filósofos griegos. Se juntaban mucho los epicureos, los estoicos, el concilio del Areópago en Atenas, como lo establece el capítulo 17, versículo 19. Es decir, Lucas está muy bien informado de los cargos que tienen los nobles romanos en la extensión del imperio. También la vida de las ciudades, que esto es muy importante, ¿verdad? Que es un dato sociológico. La frecuente mención de la multitud que se congrega y da lugar a tumultos, ¿verdad? Que ustedes ven cualquier película de aquella época y se van a dar cuenta que la concentración de personas terminan en tumultos o en grescas o en pleitos. Es un dato habitual de las ciudades del Imperio Romano, ¿no? Al menos del siglo I. También es frecuente el que los obreros especializados tuviesen que migrar de un sitio a otro, una especie de tener que buscar nuevos horizontes en cuanto a la situación de laburo, como lo encontramos con Lidia, la vendedora de púrpura que tiene que eh, eh, viajar para vender sus productos, Priscila, Aquila también, que tienen que ser expulsados y tienen que buscar asilo en otra ciudad para predicar. Es decir, estos datos sociológicos que acompañan a cualquier sociedad, ya sea del primer siglo, del siglo XXI, es, es consecuente, ¿no?, con el mensaje que arroja el libro de Hechos. Y finalmente, el último dato que tenemos como argumento para defender el valor histórico que tiene Hechos es que hay personajes conocidos por otras fuentes, ¿verdad? Que Lucas tiene acceso a esas fuentes, principalmente documentos oficiales romanos, como lo ocurrido con Sergio Paulo, que es el procónsul de Pafos, que aparece en el capítulo 13, versículo 7, y el otro personaje llamado Galión, que es el procónsul de Acaya, según el capítulo 18, versículo 12. Evidentemente, estos personajes que son reforzados por la historia universal, pues nos hacen creer que los hechos, los momentos, los datos, los actos, las situaciones que se vivieron o que narra el libro de Hechos de los Apóstoles cuentan con el respaldo suficientemente
histórico para entender que sí sucedió, que no es un invento. Miren, este dato lo digo entre paréntesis porque eh, en el siglo anterior y en este siglo se ha desarrollado una tendencia teológica de establecer que todo lo que tuvo que ver con Cristo es un mito, es un invento, ¿verdad? Es decir, hay una línea teológica muy fuerte que habla acerca de que realmente Jesús nunca existió, que lo que existió fue una comunidad de personas que empezaron a organizarse queriendo separarse del Imperio Romano y que elaboran una fe, ¿verdad? Elaboran un credo, elaboran una forma de vivir que, que le dan el nombre de Jesús. Entonces, a partir de eso, pues la gente empieza a creer esto que está circulando y es así como se funda lo que nosotros llamamos el cristianismo, pero realmente Jesús no existió. Hay un gran debate sobre el Jesús histórico. Hay muchas personas que creen que realmente esto es una construcción inventada por parte de una comunidad de personas que hacen pensar que Jesús no existió. Y entonces, el hecho de pensar que esto es un invento, totalmente, que la fe cristiana está fundamentada por la idea loca, si usted me permite decirlo así, de alguien que dijo, bueno, ¿cómo unimos esto? ¿A quién le atribuimos todo esto? Y bueno, vamos a ponerle a alguien y le pusieron el nombre de Jesús, inventaron toda la historia de la muerte y de la resurrección, ¿verdad? Eh, Evidentemente, nosotros seguimos estableciendo la postura del Jesús histórico. Entendemos que Jesús sí existió históricamente y entendemos que, si bien es cierto, hay muchos de los datos que aparecen de forma teológica o las narraciones son construcciones elaboradas, creo yo firmemente, dirigidas por el Espíritu Santo, también debemos reconocer el valor histórico que tiene el movimiento cristiano. Es decir, que aunque no tenemos mayores evidencias extrabíblicas de que Jesús existió históricamente, uno de los grandes argumentos que nosotros podemos sostener para determinar que Jesús sí existió históricamente es el siguiente. Ningún judío piadoso que se haya convertido al cristianismo, ¿verdad? O que no se haya convertido al cristianismo, pero supongamos de aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo. Ningún judío del primer siglo, ¿verdad? Con todo el bagaje que tenían los judíos del conocimiento de las escrituras, de la esperanza mesiánica, de todo lo que sabemos que existían, ningún judío piadoso del primer siglo podía haber seguido a un movimiento de alguien que hubiese sido inventado, ¿verdad? Ningún judío piadoso, es decir, ninguno de ellos se iba a prestar al juego de que algo tan sagrado como el conocimiento o la llegada del Mesías pudiese ser establecida a través de ¿cómo se llama? Ah, de la idea de que Jesús pudo haber sido inventado. Entonces, todo judío que siguió a Jesús y que supo de él y que conoció de él, evidentemente decidió seguir su mensaje. Así que esta es una prueba, eh, diríamos, si no histórica, en el sentido de que tengamos algún escrito, pero sí histórica en cuanto a la cosmovisión que tenían los judíos sobre el Mesías. Bueno, muy bien. Gaby escribió en el chat, Lucas el médico amado, Colosenses 4:14. No sabría de qué vendría este comentario, Gaby, si me decís eh, de Lucas, te lo agradecería, amigo, porque no entendería el mensaje. Bueno, escribime ahí y ahorita lo charlamos todos. Lucas sería el médico amado que estaba involucrado en todo, ¿no? Ajá, pero ¿de qué idea lo está sacando? Que Lucas al parecer, digamos, era testigo de primera mano.
Ok. Un poco rescató información y otro que él era partícipe de los hechos también. Claro, claro. Pero al igual que Pablo, él no conoció a Jesús, ¿verdad? Lucas no conoció a Jesús, históricamente hablando. Ujú. Claro, Al igual que Pablo, no conocieron al Jesús histórico, diríamos, solo ya conocieron su mensaje y a partir de las investigaciones que hace Lucas, gracias, ya entendí por dónde podríamos ir. Gracias a Lucas que hace la investigación sobre los testigos oculares que tuvieron a la vista a Jesús, entonces damos por sentado que Jesús existió, ¿verdad? Que va unido a esta idea. Ningún judío piadoso del primer siglo podría seguir un invento. Eso no sucede, no sucede, no, no sucede. Bueno, seguimos. Estos son los argumentos. Y termino con esta frase, este tema que dice de la siguiente manera: en conjunto, el libro de los Hechos es una fuente esencial de información para la historia de la iglesia primitiva. Ofrece datos de primera mano dignos de todo crédito, ¿verdad? Lo cual no significa que todo lo que dice debamos aceptarlo al pie de la letra. Sobre todo, debemos evitar la interpretación literal de lo que Lucas presenta como símbolo de una realidad más profunda, que ya lo vamos a estar viendo en la medida que estemos leyendo el comentario o vayamos haciendo el comentario de este hecho. Pero lo importante es que el libro de Hechos es una fuente esencial de información para entender lo que era la historia de la iglesia primitiva. Sin hechos, ¿verdad? No sabríamos cuál fue la consecuencia de la fe en Jesús. No sabríamos cuál fue el efecto, las consecuencias. Pero debemos reconocer que el libro de Hechos es fuertemente aceptado por todas las comunidades de eruditos bíblicos como una fuente especial de enseñanza, pero que, como vamos a ver, en algunos casos no debemos tomarlo de manera literal, sino que tenemos que descubrir la realidad teológica más profunda que encierran estos mensajes. Bueno, hablando del esquema, ¿verdad? Del esquema, cómo está esquematizado de manera muy general. Me gustó esta propuesta que traigo a la clase sobre cómo está dividido el libro de Hechos de los Apóstoles. Y entonces tenemos dos, ¿verdad? Podríamos dividirlo en dos momentos basados en dos personajes. El primero sería el ministerio de Pedro, que, como dije en la introducción a la clase, aparece al principio como un fuerte personaje que lidera el movimiento cristiano, que podríamos ubicarlo entre el capítulo 1, versículo 1 hasta el 12-25, donde en estos capítulos encontramos dos grandes temas, que es el establecimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del ministerio de Pedro? Pues que después de la resurrección de Cristo, Pedro predicó con valentía, se atribuyen muchos milagros. Este es un dato muy interesante, cómo el libro de Hechos recupera milagros portentosos en una época cuando se escribe Hechos de los Apóstoles donde no existen más, ¿no? Pero vamos a ver milagros de Pedro. Dicen que incluso las tradiciones bíblicas aseguran que las personas sacaban los enfermos a la calle porque al menos si les tocara la sombra de Pedro, ¿verdad? Como una especie de, eh, eh, este, de sanador. Perdónenme la expresión lo que voy a decir, pero con mucho respeto, tiene que ver con eso, con sanador callejero. Es decir, porque la gente la llevan a las calles. Bueno, vamos a ver a un Pedro de esa manera. Ya lo explicaremos, ¿verdad? Ya explicaremos esto. Las acciones de Pedro demostraron vívidamente la fuente y los efectos del poder cristiano. Con la llegada del Espíritu Santo, el pueblo de Dios recibió poder para llevar a cabo sus tareas.
Lo pensaba explicar en esta clase, hermanos, pero no, lo voy a dejar cuando comentemos Hechos 2. Hechos 2 voy a comentar lo que es la apertura del evangelio hacia los gentiles, primero hacia Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Voy a explicar después la figura, el mensaje de Pedro, que Lucas recoge de una manera magistral, ¿verdad? De la labor de Pedro. Y bueno, en el segundo apartado, diríamos, tenemos que ver con el ministerio de otro personaje llamado Pablo, que terminará, insisto, dominando la escena, capítulo 13:1 hasta el 28:31. Vamos a encontrar que en estos capítulos el primer viaje misionero, el gran concilio jerosolimitano, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero y finalmente las travesías de Pablo para llegar a ser enjuiciado a Roma por parte del emperador. En estos capítulos podríamos decir que estamos ante las aventuras misioneras de Pablo, donde se muestra ya el crecimiento y de a poco la consolidación del cristianismo, ¿verdad? Y podríamos decir que el evangelio no podía ser limitado a un solo rincón del mundo, sino que tendría que llegar hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra en la cosmovisión lucana, pues es Roma, ¿verdad? Es Roma, porque Roma en aquellos momentos pues simbolizaba toda la tierra, aunque sin duda había muchos más pueblos, culturas, ¿no? No sé, aquí en Argentina, si para esas fechas existían poblaciones aquí en Argentina del siglo I, no lo sé. Entiendo que en México sí, las culturas antiguas ya existían, convivían mientras Jesús vivía en Jerusalén, aquí en esta parte del mundo, ¿verdad? También eh, existían personas, ¿verdad? Pueblos y demás. Así que bueno, básicamente, queridos alumnos, en este esquema quiero simplificar, no, no dejando de lado ninguna otra circunstancia, ¿verdad? Pero simplificar cómo el libro de Hechos se va a centrar en estos dos grandes personajes, pero que van a estar unidos a una idea en común, que es el establecimiento de la iglesia. ¿Mm? Bueno, ahora vayamos a los grandes megatemas, diríamos. Ahora tratemos de desmenuzar un poquitito, ¿verdad? Eh, yo toda esta información que les estoy dando, hermanos, nos ayudará muchísimo al momento de llevar a cabo el comentario del libro, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes no pasen por alto esto, porque si no, cuando comentemos el libro, habrá algunas cosas que no les cierren. Pero bueno, tenemos que regresar a los aspectos generales del libro. Bueno, ahora desmenuzo para ayudar un poco más a la comprensión de lo que es este libro sobre los grandes o mega temas que encontramos en este libro. Bueno, entonces tenemos un cuadro, 3 columnas. Uno viene el gran megatema, diríamos, del que encierra el libro, una breve explicación y qué importancia tiene para nuestras vidas hoy, pues estos temas de hechos, ¿verdad? Este cuadrito que está, el que viene a continuación, me parece muy importante porque es un conocimiento práctico, ¿verdad? No solamente vamos a conocer lo que sucedió en las primeras iglesias cristianas, sino también qué nos dice hoy todas esas cosas que pasaron, ¿verdad? Así que el primer gran tema lo podríamos titular los inicios de la iglesia, o del movimiento cristiano, de la fe cristiana, como ustedes quieran llamarlo. Y entonces podríamos decir como explicación que el libro de Hechos es la historia de cómo el cristianismo se fundó, se organizó y empezó a resolver sus problemas. Yo platicaba no hace mucho acerca de lo que significaba esta idea que teníamos de la iglesia cristiana, donde decíamos que las primeras comunidades todo era armonía, era paz, era gozo, era
todo en común, vendían los bienes para darlo a los pobres, etcétera. Pero la verdad que el libro de Hechos también nos plantea una iglesia con grandes conflictos, ¿no? No sé si llamarlo rivalidades, pero en estas líneas teológicas que cada uno quiere ir guiando a la iglesia, pues se enfrentan a estas disidencias, ¿no? A estos enfrentamientos. Entonces, nosotros encontramos que la iglesia empezó a resolver sus problemas. La comunidad de creyentes empieza por fe a creer en el Cristo resucitado y en el poder del Espíritu Santo para testificar. ¿Qué importancia tiene este gran tema para nosotros? Pues que nuevas iglesias se establecen continuamente, ¿verdad? Nosotros luchamos para que plantemos iglesias aquí en nuestra Argentina. Tenemos una gran escasez de presencia de nuestra fe en el sur de nuestro país, ¿verdad? En el norte, ni se diga. Y nos hace falta establecer nuevas iglesias que, al igual que el inicio de la iglesia primitiva, puedan por fe creer en Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo y convertirnos en una iglesia como un potente agente de cambio. Estas reflexiones eclesiales, ¿verdad?, llevaron a motivar a este diplomado, que espero que todos estén participando, de una iglesia que impacta a su generación, ¿verdad? Y lo que impacta a la generación hoy en día es nuestra fe en Jesús y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, el segundo gran tema, como dije, que hay un título que podríamos darle al libro, que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, se diga Actos del Espíritu Santo o Hechos del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver que la iglesia no empezó ni creció por su propio poder y entusiasmo, ¿verdad? Esto es un dato muy importante. Lo que llevó al crecimiento de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, que le da poder a los discípulos, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo se convierte en el consolador, en el defensor, en el que guía toda verdad, en el que impulsa, en el que, al igual, al parecer un poco de lo que sucede con los jueces, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que son investidos del Espíritu Santo y realizan obras sobrenaturales, bueno, lo mismo sucede ahora en ciertos personajes, ¿verdad? Entonces, la iglesia no está fundada por un hombre, no hay ningún papa que funda la iglesia, que la sostiene y que la lleva a cabo. Realmente sigue siendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta hoy, hasta nuestros días, la iglesia, ya viendo la importancia de esto, queridos alumnos, es que la obra del Espíritu Santo demuestra que el cristianismo era algo sobrenatural. Así que la iglesia llegó a ser más consistente del Espíritu Santo que de sus propios problemas. O sea, nosotros debemos estar conscientes de que si la iglesia avanza, no son por nuestros programas, no es por el directorio de planificación de la iglesia, no es por el Consejo General Ejecutivo, es por el Espíritu Santo, que usa a todas estas instancias de nuestra iglesia para que la iglesia siga adelante, pero sigue siendo el Espíritu Santo. Por eso debemos clamar todos los días por Espíritu Santo, ¿verdad? Si ustedes sienten debilidad, cuando ustedes sientan que quieren abandonar todo esto, clamen Espíritu Santo, clamen, clamen Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones. Cuando se sientan abatidos, clamen Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y estoy diciendo clamen Espíritu Santo, no les estoy diciendo clamen al Espíritu Santo, porque ustedes saben que nosotros, nuestra fe sigue sosteniendo que el Espíritu Santo no es una persona, pero el Espíritu Santo existe, es real, ¿verdad? Entonces debemos clamar Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que nos da poder, lo que nos da autoridad, lo que nos impulsa. No deje de clamar Espíritu Santo en su vida, en su corazón, todos los días. Entonces el Espíritu Santo les va a dar poder para sacar adelante su seminario, para ponerse al día con sus tareas, para pastorear la iglesia, para encarar sus responsabilidades como líderes locales, para sostener a su familia, para trabajar en sus trabajos cotidianos. Espíritu Santo es lo que necesitamos hoy en día, ¿verdad?
porque ese es el poder, es lo que creemos nosotros. Y entonces cuando uno siente que flaquea, cuando uno siente que uno quiere bajar los brazos, cuando uno siente, ahí es cuando tenemos que clamar Espíritu Santo, todos los días. Todos los días ustedes y yo tenemos que clamar Espíritu Santo en nuestro corazón, decirle, Dios, Dios derrama Espíritu Santo tuyo en nuestros corazones. Entonces hay poder, hay autoridad, ¿verdad? Bueno, el tercer gran tema lo encontramos como el crecimiento ya de la iglesia, ¿no? La iglesia tuvo un inicio, insisto, Jesús no funda una iglesia, sino la iglesia se funda a partir de la fe en Jesús. Y esta iglesia es impulsada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que toda la iglesia empieza a crecer. Y vemos que el libro de Hechos presenta la historia de una comunidad de creyentes dinámica, ¿verdad? No es estática, es una comunidad que va cambiando, que va transformándose, como hoy en día. Bueno, ahora veo la importancia. Y esta comunidad de creyentes dinámica y creciente se empieza a extender no solo desde Jerusalén, sino por toda Siria, por toda África, por Asia, incluso llegando al continente europeo. Entonces es un movimiento que no se detiene, es un movimiento que, si bien es cierto, enfrenta oposición, embates y todo lo que ustedes gusten y manden, pero no se detienen. ¿Por qué? Porque como hoy, queridos alumnos, en la importancia que tiene este tema, cuando el Espíritu Santo obra, hay movimiento, hay entusiasmo, hay energía. El Espíritu Santo nos da la motivación, la capacidad para alcanzar a todo el mundo con el Evangelio, ¿verdad? Abonando un poco a la pregunta con la que iniciamos esta clase de este día, creo que la iglesia es iglesia en la medida que está presente el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que está presente el Espíritu Santo de Dios. Porque si la iglesia crece es porque hay Espíritu Santo que nos motiva. Si la iglesia no crece es que tal vez deberíamos clamar, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo descienda en nuestras vidas. Como decía el pastor Ramón, y yo también lo sostengo, muchas veces no hablamos tanto del Espíritu Santo porque no nos queremos convertir en pentecostales o carismáticos o demás. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no es propiedad de nadie, de ninguna denominación. El Espíritu Santo es el consolador que el Padre y el Hijo han enviado para guiar a su iglesia. Entonces, si sacamos de nosotros, eh, de la ecuación de la iglesia al Espíritu Santo, entonces no hay poder, entonces no hay crecimiento, no hay expansión. Ujú. Muy bien. Seguimos. Otro gran tema, el testimonio, ¿no? El testimonio. Y como dijimos, el testimonio no solamente es dar fe de algo que nos consta, sino también es el testimonio que nos lleva incluso a dar la vida por Cristo. En este caso vemos a muchos personajes, ¿verdad? Como Pedro, Juan, Felipe, Pablo, Bernabé y miles más que dieron testimonio de su fe en Jesucristo. Muchos de ellos terminaron muertos, muchos de ellos terminaron asesinados, aserrados, colgados, crucificados, etcétera. Y mediante su testimonio personal, su predicación o la defensa ante las autoridades, permitió que el cristianismo del primer siglo pudieran ser parte de este movimiento, es decir, esta valentía con la que enfrentan los discípulos, ¿verdad? Se convierte en un garante de que esto es real. Así que la importancia del testimonio es que nunca debemos olvidar que somos el pueblo de Dios, escogidos para ser participantes activos en su plan para alcanzar el mundo. En amor y por fe, podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo cuando predicamos o testificamos. Así que cuando usted comparte el Evangelio, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a convertir el corazón de las personas, no nosotros. Siempre tiene que haber la presencia del Espíritu Santo. Siempre. Si no, no podemos dar testimonio. Así que cuando usted haga alguna actividad, no importa si es evangelística o no, ¿verdad? Usted tiene que rendirse ante
el influjo, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guiará, que nos dirá qué decir. Y eso le pasó a los personajes bíblicos. Y tenemos como otro gran tema la oposición, ¿no? La oposición. Tanto los judíos como los gentiles persiguieron a los cristianos. Su posición resultaba en encarcelamientos, palizas, complots, disturbios, pero todo eso, lejos de detener al cristianismo, se convierte en un catalizador, es decir, impulsa el movimiento cristiano para que éste siga creciendo. Pablo en sus cartas dirá la gran oposición que él tuvo en todo su ministerio, pero él dijo, tengo todo por basura, por estiércol, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué importancia tiene esto, queridos alumnos? Pues que hoy la oposición humana es real. Nosotros nos enfrentamos a oposición. Nada es color de rosa. Todos los proyectos que uno plantea, de alguna u otra manera, alguien se opone, alguien nos pone el palo en la rueda, pero cuando el Espíritu Santo es el que impulsa, el que guía, nada lo puede detener, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber que todo lo que hagamos para Dios tendrá oposición, y el libro de Hechos nos lo platica, pero clarito. El problema es que muchos cristianos, cuando vemos oposición, nos desalentamos, nos desanimamos y abandonamos. Dijimos, no, esto no funciona, nadie me da bolilla, todos me dicen que no, aquel ya inventó esto, aquel ya inventó lo otro, listo, yo dejo todo por la paz. El libro de Hechos nos plantea con profunda claridad la importancia que tiene el hecho de la oposición como parte importante de nuestro ministerio, de nuestro crecimiento. ¿Por qué, queridos alumnos? Porque tal y como nos lo plantea Hechos de los Apóstoles, ninguna oposición humana podrá obstaculizar la obra de Dios. Pero tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Y por eso que en ese sentido, cuando nosotros planteamos algo que queremos hacer para Dios, pues debemos estar conscientes que existirá esta oposición, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ujú. Si usted está seguro de que está lleno del Espíritu Santo y que lo que usted está haciendo, Él está dando el poder, entonces usted va a vencer, tarde que temprano, ¿no? Esto no significa que usted y yo seamos superhéroes, que no sufrimos, no nos dolemos, no nos pichamos, no nos argelamos, no nos enojamos, no tenemos estas sensaciones humanas. Claro que no, las tenemos y son muy propias de nosotros, nuestras reacciones, ¿viste? Ante alguna injusticia, ante alguien que nos pone el palo en la rueda, ¡ay! Nos da una bronca, ¿viste? Sentimos que la vena nos salta, pero cuando hay Espíritu Santo, uno deposita su confianza en el Señor, uno aquieta su espíritu, ¿verdad? Y uno confía y decir, Señor, si es de ti, esto saldrá. Si esto te pertenece, sucederá. Si esto es parte de tu propósito, tu espíritu nos guiará, nos sostendrá, nos ayudará. Todos los días estamos en luchas, ¿no? Parece que ya estoy predicando, hermanos. Pero la verdad que el libro de Hechos se presta mucho para eso, ¿verdad? Ojalá la iglesia escuchara sermones sobre Hechos bajo esta perspectiva, ¿no? Ojalá la iglesia escuchara un sermón que diga, iglesia, necesitamos llenura del Espíritu Santo, no estamos creciendo, no estamos haciendo cosas porque no hemos clamado Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que eso sería mucho más valioso, más que aprender un montón de cosas, etcétera. Ojalá, ¿verdad? Ojalá estos grandes temas les sirvan a ustedes como inspiración para distintos sermones que pueden llevar a cabo. Bueno, termino, hermanos, entonces solamente esto lo voy a mencionar muy rápido. Son lugares claves que hay en Hechos. Bueno, está Judea, está Samaria, está Siria. Son lugares que vamos a estar nosotros escuchando constantemente porque nos vamos a mover en estas ciudades o en estas regiones. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan. Judea, Samaria, Siria. Está en la diapositiva, ustedes después bajan el material tranquilamente que va a estar en la plataforma y lo pueden copiar, ¿verdad?
Tenemos también ciudades como Chipre, Galacia, Jerusalén, Macedonia, Acaya, que serán lugares importantes, lugares donde Lucas nos situará en diversos viajes misioneros, en circunstancias muy propias que él elabora narraciones, ¿verdad? Como Jerusalén, donde se llevará a cabo el gran concilio de Jerusalén entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Tendremos Macedonia, ¿viste? Que Macedonia es la puerta para que el evangelio entre a Europa, ¿verdad? Macedonia es la puerta, la visión del varón macedonio va a abrir la puerta para que el evangelio llegue hasta Europa. Tenemos Acaya, ¿verdad? Un lugar muy importante, que vamos a ver en las narraciones de Éfeso, ¿verdad? Cesarea, Jerusalén, Antioquía, y vamos a tener Éfeso como una ciudad muy importante. Éfeso se convertirá en el centro más importante del cristianismo. Ajá. Cesarea, donde finalmente terminan arrestando a Pablo y se lleva a cabo toda una serie de situaciones ahí, en ese lugar, y finalmente Pablo apela a César, que es enviado a Roma para presentarse ante el emperador, y finalmente Roma. Que después de tormentas tenemos a Creta, luego la isla de Malta, llega Pablo a Sicilia, desembarca en Italia, se va por tierra hasta Roma, donde espera el final de sus días, y hasta ahí estaríamos cerrando eh, históricamente, pero no teológicamente, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y voy a dejar, voy a salir de la presentación porque hasta acá termina la presentación y hasta acá terminaríamos con esto. Voy a dejar a ustedes acá para que después ustedes lo puedan tener una idea de dónde tendríamos, ¿viste? Este es el mapa donde nos vamos a estar ubicando. Ujú. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos Jerusalén, acá donde está el cursor, está Jerusalén, que es una de las ciudades que vamos a tener presente, ¿verdad? Toda esta parte, aquí está Galilea, aquí está la baja, el sur de Jerusalén. Toda esta parte, aquí más o menos donde está marcado mi cursor, es Judea o Palestina, como mucha gente le dirá, ¿viste? Recuerden que Galilea es el lugar acá donde está mi cursor, este cachito es el mar de Galilea. Este es el lugar donde Jesús va a vivir la mayor parte de su ministerio, ¿verdad? Y todo este territorio se llamará Judea, ¿verdad? O Palestina, o Tierra Santa, como quieran llamarle. Pero aquí a la mitad no aparece, ¿viste? A la mitad aproximadamente, aquí donde está marcando mi cursor, estará la tierra de los samaritanos. ¿Mm? O Samaria, que es la otra ciudad que nosotros vamos a estar manejando. ¿Mm? Bueno, luego tenemos a Siria, ¿verdad? Que es toda esta parte, el norte. Aquí está Damasco, ¿verdad? Donde se supone que Pablo antes de llegar a Damasco, tiene el encuentro con Cristo aquí en el desierto, lo que es el desierto arábigo, ¿verdad? Aquí está Damasco, bien al norte. Y esta es la parte de Siria, la parte norte de Judea, de Siria. Luego tenemos Chipre y Galacia. Bueno, aquí está la isla de Chipre, está Pafos y Salamina, dos ciudades que nos vamos a encontrar en los relatos de Hechos, ¿verdad? Y Galacia. Galacia que eh, está aquí al norte, está aquí al norte, y aquí en Galacia tendríamos estas ciudades, Iconio, Listras, tenemos la Alta Galacia, ¿verdad? Donde está aquí mi cursor, más o menos donde parte, tenemos la Alta Galacia, y donde mi cursor está la Baja Galacia. Bueno, este tema de las Galacias, diríamos, es un conflicto porque no se sabe a qué Galacia Pablo dirigió la carta a los Gálatas. Si a la Alta Galacia, a la iglesia que estaba en el norte o a la iglesia que estaba en el sur. Por cierto, las dos diferentes.
Bueno, ya dije de Jerusalén, donde Pablo será arrestado y finalmente va a tener su viaje, que ahora vamos. Bueno, luego tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo quiere ir hacia Asia, ¿verdad? Que tendría que ser toda esta zona, pero el Espíritu Santo le dice que no, ¿verdad? Entonces Pablo quiere ir a Bitinia, aquí, Bitinia y Ponto, donde está mi cursor, cerca del Mar Negro, y el Espíritu Santo le dije que no. Entonces está la visión del varón macedonio, ¿viste? Que aquí está Macedonia, muy cerca de lo que es Tesalónica, Berea, etcétera. Y esta es la puerta para ir a Europa, ¿verdad? Aquí donde se va mi cursor. Aquí no está más en el mapa, pero esta es la puerta para que después de Macedonia, si se dan cuenta, ya está bien al noreste, espero decir bien, de nuestro mapa, es la puerta que se abre para llegar a todo lo que son los países que ahora conocemos, ¿no es cierto? Como eh, Francia, Alemania, etcétera, hasta llegar a España y Portugal. Bueno, tenemos entonces Macedonia, luego tenemos la región de Acaya, ¿no? Que es esta otra isla, diríamos, donde también Pablo, Hechos de los Apóstoles, nos va a plantear muchas de las cosas. Éfeso, eh, que Éfeso está, ahora verán, acá. Éfeso estará cerca de Filadelfia, está cerca de Esmirna, las iglesias de Pérgamo, las 7 iglesias, ¿verdad? Aquí está el corredor de las 7 iglesias, ajá, en el Asia Menor, incluida Éfeso. Aquí está la Odisea, Colosas, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, etcétera. Entonces, Éfeso también será un lugar importante. Y Cesarea de Filipos, esta está acá, eh, está por acá, Cesarea. Eh, bueno, ya la vista no me da mucho, está por ahí, Cesarea. Está Ah, cerca no, de Filipos. claro, Cesarea de Filipos, sí, que es esta, perdón, sí, me equivoqué, gracias, Liti. Aquí es Cesarea de Filipos, no, Cesarea es esta parte de aquí, del norte, es una zona costera donde Pablo, cuando llega a Jerusalén, es arrestado, ¿viste? Y lo llevan a Cesarea, y a partir de esto empieza su trayecto hacia Roma, hacia Roma, sí. Una es Cesarea de Filipos y el otro es Cesarea que aparece en tierra de Judá, porque es cuando Pablo vuelve a Jerusalén, ahí Agabo le pronostica de que va a ser encerrado y demás. Y después tenemos Roma, ya aquí está Roma en la botita, en Italia, y vamos a tener lugares como Creta, ¿verdad? Aquí está Creta, el gran naufragio que tiene Pablo durante todo el trayecto del mar Mediterráneo, vean, hasta llegar a Malta, donde está el naufragio. Luego llega a Sicilia y de Sicilia ya pasa a Italia por tierra y sube todo hasta el norte de Italia, hasta Roma, la capital del imperio, donde finalmente será juzgado. Así es que bueno, hermanos, es para que más o menos ubiquemos los espacios. Después vamos a ver en los mapas cuáles fueron los viajes misioneros que Pablo hizo, cuáles fueron las ciudades, como para que nosotros geográficamente nos ubiquemos en tiempo y en espacio de los hechos. Pero realmente todo esto, ¿verdad? Que insisto, también era imperio romano, ¿verdad? Roma abarcaba todo esto de África, Libia, Alejandría, el norte de Egipto, todo lo que es la Judea, pasando por Siria, ¿verdad? Todo esto era imperio romano, todo era imperio romano. Muy bien. Y entonces, hasta aquí, queridos alumnos, terminamos con el establecimiento de los datos que tienen que ver con el libro. Hay muchas más cosas que abordar en cuanto a hechos, pero ya son cuestiones más especializadas que
que bueno, tampoco es abrumarlos con información de esta naturaleza, pero lo que hemos visto ya es una base para más o menos darnos cuenta de qué es lo que está en este libro. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Si no es así, les voy a pedir por favor que lean. Mañana vamos a comentar el capítulo 1 y el capítulo 2. No creo que nos dé más tiempo para estos dos capítulos. Así es que les pido por favor que lean por favor estos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Por las dudas lean el 3, si es que nos da tiempo y avanzamos rápido. Por las dudas lean el 3 hasta el capítulo 3. Vamos a leer para la clase de mañana. ¿Ok? Y ya cuando termine la clase de mañana, les doy los otros capítulos que vamos a... Depende hasta dónde lleguemos el día de mañana. ¿Ok? Entonces, si no hay alguna duda, pregunta o comentario. Recuerde leerlo en varias versiones. Si quieren consultar algún comentario que ustedes tengan para enriquecer la clase, evidentemente los distintos comentaristas tienen visiones diferentes de lo que sucede, ¿verdad? Yo traeré una propuesta de comentario bíblico a Hechos de los Apóstoles, pero si alguien quiere sumarle algo que haya encontrado en su investigación, puede hacerlo tranquilamente, ¿ok? Tranquilamente. Y si no, bueno, no se preocupen, lo platicamos aquí en la clase. Pero por lo menos yo sí les pediría que lean del 1 al 3. Espero que nos dé tiempo trabajarlo mañana en nuestra clase. Muy bien, si no hay preguntas, hermanos, dudas, deseo que Dios les bendiga. La Biblia Nácar Colunga o de Navarra como versiones católicas. Sí, la Nácar Colunga. Bueno, todavía le voy más a Nácar Colunga que a Torres Amat. Todavía le voy más a Nácar Colunga. Sí, 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 son buenas. La Nácar Colunga es buena. Ujú. Sí, sí. También la Torres Amat. No dudo que Torres Amat sea mala traducción. Lo que pasa es que no sé si hay revisiones de Torres Amat. No sé si hay revisiones. Yo la que leí o la que tengo es ya revisión antigua, pero no sé si hay revisiones nuevas de Torres Amat. Sí, sí, son buenas versiones. Esta, la de las Américas, como les comenté, es buena versión. La Biblia de las Américas. Ajá. La del Peregrino, la de Jerusalén. Si tiene la de Jerusalén, está bien. Capítulo 1 al capítulo 3. Y las de Jerusalén, las de estudio, vienen muy buenos comentarios al pie de página. Muy buenos comentarios al pie de página. La traducción viviente también tiene buenos comentarios al pie de página. Así es que si pueden consultarlo, estaría buenísimo. Bueno, gente hermosa, Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos mañana, Dios mediante. Feliz martes para todos.